Hola, hola. Mi nombre es Michelle, tengo 30 años, pero si es que tendría que definir la edad que tengo por el número de batallas que he tenido que luchar, diría que son 104. Sí, 104. Me encantan los emprendimientos. De hecho, me acuerdo mi primer emprendimiento a los 10 años en la escuela. Decidí hacer un negocio de huevos Kinder. Decidí vender estos huevitos al por mayor y básicamente necesitaba la materia prima que me ayudara a poder hacer mi negocio. Tanto fue el éxito de mis huevitos que yo iba a la tienda donde mi papá tenía una cuenta abierta, sacaba la cajita y al siguiente día iba y vendía en el recreo y esto funcionaba a la perfección. En verdad, agoté stock en tiempo récord. Algo que pasaba con mi negocio también es que era una promoción bastante aceptada por los consumidores. Hice una promoción en la que vendía cada huevito Kinder por 25 centavos y 2 por 40 centavos. Todo era exitoso hasta que cierto día mi papá llegó sin la misma ilusión con la que sabía llegar a la casa y me preguntó que por qué la cuenta del vecino tenía el 95% de huevos Kinder y estábamos en contra. También me preguntó si había preguntado al vecino cuánto costaban estos huevos Kinder y yo le dije que no, que evité ese dato. El tema de esto es que cada huevito costaba $1 y básicamente yo había vendido estos huevos y estaba en contra, así que me tocó sacar todos mis ahorros que estaba coleccionando para comprar mi nuevo Nintendo y declaré por clausurado mi negocio por el SRI. Así crecí en un entorno donde el emprendimiento realmente ha sido algo que me mueve. Me encantan los negocios, me encanta crear modelos de negocio. Y fue hasta el 2018 y 2019 que tuve la oportunidad de conocer modelos de negocio externos en los que básicamente abordé la parte de mi esencia. Fueron nuevos negocios y conceptos internacionales que los tropicalicé acá, los traje al Ecuador y decidí hacer una cafetería. Emprender y generar empleo creo que es algo que siempre me ha denominado. Y algo que me gusta es también innovar con los productos que vendo. Esa es la parte de la conceptualización. Hice un estudio de mercado y el estudio de mercado realmente me arrojó una green flag para poder abrirlo. Así que empecé y así fue como creé el Cocu & Co. Un concepto instagramiable de pies a cabeza y si es que muchos están aquí y lo escucharon, ya saben por dónde va la historia. El tema de esto es que para el 2020 tuve que abrirme a nuevas sociedades y estas sociedades llegaron con un concepto de expansión, de franquicia y básicamente con un mayor capital para la operación del negocio en sí. Tenía una proyección de venta excelente y algo que pasó fue que para el 13 de marzo del 2020 habíamos definido que íbamos a abrir las puertas del negocio. Así lo hicimos, lo abrimos. Fue tal el éxito que tuvo esta apertura que vendimos todo el stock que habíamos determinado vender en un fin de semana y básicamente nos tocó comprar más, pero algo que nunca pensamos es que el 16 de marzo, 3 días después de haber abierto, iba a venir el COVID. Y como todos saben, entramos en etapa en confinamiento. Con esto y con esta crisis mundial, la crisis mundial nos afectó, pero también empezó la crisis societaria de mi negocio. Y con esto también yo creo que la segunda crisis más fuerte que he tenido que confrontar en mi vida, después de la muerte de mi mamá. Pasó el tiempo y algo que pasó en esta crisis es que todos los problemas societarios empezaron a aflorar. Dicen que cuando el dinero falta, el amor sale por la ventana y eso es real. Y algo que pasó fue que fui acusada injustamente como mala socia en mi propio negocio. Era una mala socia de mi propio concepto. Irónico, ¿no? El tema de esto es que esta acusación la vamos a llamar el día de hoy como un malentendido, porque por términos legales y motivos de confidencialidad no puedo contarles más a fondo. Pero así fue como comenzó esta disputa, tanto que para el 4 de septiembre del 2020 llegó un camión de policías al negocio. Se bajaron, llegó una fiscal y decidieron desmantelar y allanar absolutamente todo. Se llevaron las lámparas, se llevaron las mesas, se llevaron las sillas, se llevaron incluso hasta el papel tapiz. Y con esto material también se llevaron mis sueños, algo que había construido con un montón de anhelo y con mucho corazón.
y un modelo de negocio que yo sabía que era excepcional y que iba a tener realmente éxito. Así pasó y así empezó la pesadilla. Fueron 3 años de pesadilla a partir del 2020 y no sé si les ha pasado, pero a veces pasan cosas en la vida que tú estás viviendo, pero que mientras las vives piensas que te vas a poder despertar y no puedes porque es real. La pesadilla seguía y básicamente después de estos 3 años de pesadilla, todo lo que podía haber salido mal seguía saliendo mal. Esa es la historia del coco. Pero ahora les quiero preguntar, ¿cuántos de aquí saben nadar? ¿Cuántos? Sí, sí saben, ¿verdad? Muy bien. Dicen que en el mar la vida es más sabrosa, eso dicen. El tema es que yo a los 10 años me ahogué, a los 10 años en los que también decidí emprender mi negocio de huevitos Kinder, pero irónicamente todo fue a los 10 años. Y cuando me ahogué decidí que no me iba a meter más al mar. Pasaron 20 años que no me había metido. El tema de esto es que cuando cumplí 30 años, 30 que no se me notan, decidí que iba a confrontar este miedo que había venido afrontando durante 20 años. Así que un gran amigo mío me invitó a bucear y dije, ok, bueno, nos vamos a embarcar. Fui a bucear y ¿qué pasa cuando estás en el agua? El agua muchas veces te ahoga, el agua muchas veces te da terror. Para mí significaba miedo, para mí era confrontar algo que venía viviendo durante 20 años y que sinceramente no lo había podido abordar. Así que sentí terror, sentí ahogo, sentí desesperación, pero en medio de todo esto yo sabía que quería confrontarlo. También me acordé de mi caso, un momento de mi vida en el que realmente mientras me bañaba sentía que me ahogaba debajo de la ducha. ¿Les ha pasado? El tema de esto y con todo este ahogo me permitió introspectar cómo fluye la confrontación que tú tienes hacia los problemas en sí. Así que no les alargo más del tema, me subí en el barquito para irme a bucear y como tenía tanto miedo y estaba realmente aterrada, el guía decidió que yo iba a bajar después porque no quería que baje con todos mis amigos del terror que tenía. Así que bueno, me asomé un ratito mientras mis amigos se estaban sumergiendo y pude ver el reflejo del agua. Yo quería ver si es que realmente iba a poder observar lo que estaba pasando ahí abajo, pero lo único que pude ver fue mi cara de terror. Y me acordé de ese 4 de septiembre del 2020, cuando después de ser allanada, me entré a un restaurante de la zona, fui al baño, me vi en el espejo y estaba realmente aterrada. Sabía que a partir de ese día había cambiado mi vida. Salí de ese baño y lo único que les puedo decir es que sabía que si no decidía saltar al agua, no iba a poder vencer la barrera y no iba a poder traspasar mi reflejo. Tanto fue así que confronté, me sumergí y decidí embarcarme como en toda esta anécdota increíble del buceo. Pero aprender a usar las herramientas del buceo no es nada fácil tampoco. El tema es que cuando ya subió el guía con mis amigos me empezó a equipar y me puso unos tanques de oxígeno. Y para todo esto, cuando tú vas a bucear, tú debes usar un cinturón de plomo, de piedras de plomo para mantenerte pesado abajo del agua. Me acuerdo que entre mis amigos me ayudaron para que me pueda sentar al filo del mar y yo, después de todo un berrinche de 1 hora por no querer lanzarme al agua, decidí que me iba a lanzar. Entonces, cuando me lancé, estaba mi guía ahí esperándome y algo que me dijo mi guía es: yo solamente puedo hacer todo por ti menos 2 cosas. La una, respirar, y la otra, quitarte el agua si es que llega a entrar al regulador. Creo que intentar sumergirme en mentón era mucho, en verdad estaba implicando demasiado esfuerzo. Así que después de unas 5 veces que intenté sumergirme, finalmente, después de haberme ahogado, tragarme todo el agua de mar salado, logré bajar. Y mientras iba bajando entendí que en medio de mi proceso legal, algo que yo tenía que admitir es que todo iba a estar bien. Que iba a tener que bajar y me iba a tener que sumergir en un mar de infinitas posibilidades, en las que tal vez iba a llorar, en las que tal vez iba a sufrir, en las que tal vez iba a patalear y no iba a querer, pero sabía que todo iba a estar bien. Y aprendí a callar ciertas voces también y a escuchar la voz de mi guía que me decía que iba a estar a salvo y que no me iba a ahogar porque tenía el regulador.
Si es que me preguntan, usar las herramientas de buceo de mi juicio es algo en lo que hoy por hoy soy experta. Es más, ya me podrían dar la licencia de buceo. Pero en todo caso, algo que también pasaba por mi mente el rato en el que iba bajando es que cuando tú tienes miedo empiezas a imaginar más cosas con terror. Y lo único que yo podía pensar es, ¿qué pasa si es que se me aparece un tiburón? Los tiburones son realmente animales depredadores. Huelen sangre y atacan. Y me acordé mucho de los tiburones a los que me tuve que enfrentar en el proceso de mi emprendimiento, en mi caso. La fiscalía, abogados que realmente podían atacar y jugar con mi inocencia y con mi libertad. Gente que tenía mucho poder y mucho dinero como para poder sumergirme en las celdas de la cárcel, literal. Y bueno, en medio de todo este proceso entendí que siempre tienes dos opciones. La primera es convertirte en lo mismo y ser un tiburón que cuando huele sangre ataca. Pero algo que también entendí es que la segunda opción era más viable para mí. Gandhi dice que si devuelves ojo por ojo, el mundo se va quedando ciego. Y yo decidí no ser una ciega más. Así que, bien, la opción que tomé fue la segunda, la más larga, la más dolorosa y en un proceso realmente como fuertísimo. Pero decidí no devolver ojo por ojo y decidí ser una humana nadando entre tiburones, que no se iba a corromper y que no iba a atender a toda la situación de dolor que estaba enfrentando y que estaba recibiendo. No quería devolverles el golpe. Algo que aprendí de esto es que finalmente lo que te vas a llevar hasta el final de tus días es la persona que tú decides ser en la adversidad. Y eso es algo que va a morir contigo. Así que, bien, fui bajando y cuando estaba ya con el guía viendo el fondo, me pasó por la cabeza que no podía estar más lejos del fondo que cuando ya estaba literalmente viendo la arena ahí. ¿Y qué pasa con el fondo? El fondo a veces es aterrador porque definitivamente mientras más te acercas al fondo, más sabes que estás lejos de la superficie. Y tocar el fondo y en medio de este terror que sentía, también tuve dos opciones. La primera era salir disparada del agua, que era algo que quise hacer desde el momento en el que mi guía me empezó a bajar. Y la segunda era abrazar el fondo y empezar a disfrutar. ¿Cuáles fueron mis fondos del juicio del emprendimiento que armé? Me acuerdo que fueron 104 lunes los que tuve que ir a fiscalía. 104 lunes que nunca me imaginé estar en la fila con un preso adelante y con un avaliado atrás. Yo me acuerdo que yo salía de la fiscalía y salía gritando, Dios, ¿por qué? En verdad a mí. ¿Por qué yo? No quiero estar aquí, no quiero ser víctima de este proceso. Pero en el lunes número 70 decidí cambiar mi mindset. Y cuando decidí cambiar mi mindset, decidí abrazar mis lunes. Tanto que hoy por hoy los lunes son la cita de mi vida. Voy a la fiscalía, tengo una amiga de la zona azul, ella me guarda el parqueadero. Subo donde la fiscal y a veces no me atienden tan rápido, así que decidí que los AirPods y un buen podcast iban a ser mis acompañantes de esto. Y luego de esto salgo y agendo mi cita 45 minutos después para ir a la psicóloga y obviamente desahogar todo lo que uno vive. Así que sí, abracé mi fondo. Y con este fondo sabía que iba construyendo paso a paso mi ascenso. Cuando decidí construir mi ascenso, empecé a soñar, porque no hay nada más lindo que cuando tocas fondo, empiezas a subir y cuando empiezas a subir puedes soñar, puedes vibrar, puedes crear. Y algo que pasó es que yo me imaginé en el 2020, ese 4 de septiembre, a una Michelle del 2023. Yo había decidido ser esta Michelle, a pesar de que estaba enjuiciada y que estaba a punto de ir a la cárcel. Y cuando tú te permites soñar y te permites vivir como la persona, no la que eres, sino la que quieres ser, la persona de tu futuro, realmente las cosas empiezan a ascender, ascender a la superficie. Así que hoy por hoy, en medio de todo el proceso legal que tuve que vivir, este lunes fue el lunes 105 y el lunes realmente se acabó. Puedo decir que salí victoriosa de absolutamente todo esto y que vencí esos tiburones que estuvieron durante mucho tiempo ahí. Pero algo que también entendí es que todo el proceso de construcción que pude hacer en estos 3 años han sido victorias. Victorias que he tenido que vivir
y disfrutar día a día. Tanto así que construí una agencia desde cero, que hoy por hoy tiene una facturación de 6 cifras al año. Vamos al año y medio con la agencia. También he sido parte y partícipe de generar empleo a personas que están tanto dentro y fuera de la agencia tal cual. Y bueno, tengo un perro maravilloso, vivo en una casa hermosa y recuperé también el auto que había perdido cuando tuve que invertir en el negocio que destruyeron. Con esto, lo único que les quiero invitar es a cambiar las reglas del juego. Algo que yo entendí del juego de mi vida es que la única persona capaz de mover esas fichas soy yo y que moverme entre piezas es lo vital y lo que tú debes decidir para poder estar y ponerte a salvo. Así como en una partida de ajedrez, donde cada movimiento tiene un propósito y cada sacrificio es una inversión en la victoria final, en la vida, cada destino es una oportunidad de crecimiento y cada dificultad es una decisión valiosa. El reto está en aprender a mover las piezas con intención y desafiar las reglas impuestas por la misma adversidad. Atrévete a cambiar las reglas del juego, atrévete, porque el juego más importante que estás jugando hoy es el juego de tu vida. Y algo que yo aprendí y la regla que yo adopté es que todos mis sueños se pueden morir. El rey se va a morir, mis metas se murieron, mi propósito se murió, mi emprendimiento se murió, mi madre se murió. Pero lo que yo decidí hacer es que mientras la reina siga viva, el juego continúe. Gracias.